Ahora cuando ya más o menos desarrollemos hasta el final, que yo voy a tratar de hacerlo más acotado lo siguiente, eh, hacemos un intercambio. Por ahí si les quedan bastantes cuestiones para preguntar o dudas o cuestiones para conversar, bueno, lo vamos viendo. Entonces, bueno, acá un poco lo que hoy me comentaba la colega o me preguntaba. Estos autores hablan en relación, cuando hablan del impacto, ¿no? Del uso de periféricos, nos hablan de esto, del abandono, y también Diez en el año 2006 hace una publicación en ese momento y que arriesga esta cifra del 30%. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el factor principal de este abandono? Bueno, la selección inadecuada. No habla de otros factores, o sea, no habla de otros factores como principales. Y nos dicen que ¿qué es imprescindible? Obviamente la formación de profesionales. ¿Para qué? Para trabajar sobre la evaluación, pero también la selección, que por ahí son las dos partes donde habitualmente nos solemos quedar, ¿no? En evaluar y seleccionar. Ellos nos extienden un poco más el proceso, nos hablan de un proceso de trabajo y nos hablan de valorar ese proceso de intervención con todas las tecnologías y valorarlo en toda su extensión, ¿no? Y nos dicen también la necesidad de hacer redes de apoyo. Las redes de apoyo deberían ser intraequipos e interequipos también, ¿no? No solamente entre nosotros, sino también entre otros que hayan ya trabajado y que tengan una experiencia y que nos puedan poder pasar determinadas cuestiones de ayuda. Entonces, en la siguiente nos habla, bueno, de que finalmente si estamos hablando de un proceso, estamos hablando de una política. En este caso, obviamente, no es una política pública, pero es una política de decisión de los equipos, los centros o cualquier profesional responsable que quiera entrar en el área, ¿no? Y nos dicen que, y eso también es harto sabido por nosotras, y porque lo sabemos hoy, lo hemos aprendido, no más que porque uno escucha al estudiante o al paciente que va a trabajar, que es el de no me enseñes sobre la herramienta en sí, enséñame con la herramienta. O sea, no me hagas tocar el switch para aprender a tocar el switch. Toquemos el switch mientras uso Facebook, mientras uso el WhatsApp, mientras uso algo que use también mi primo, mi hermano, mi amigo en la escuela. Entonces, pensarlo como una práctica social, pensarlo como una aplicación integral e integrada, ¿no? A los diferentes ámbitos y los diferentes contextos de trabajo y de los contextos habituales, las rutinas de ese niño, si vamos a hablar de un niño, y si vamos a hablar de un adulto, ni hablar. Partir, cuando nos encontramos, nosotras hemos trabajado y trabajamos con adultos con alguna secuela, con comunicación o con tecnología en general para ocio creativo. Bueno, lo primero que preguntamos, bueno, cuando se instaló la enfermedad, cuando se instaló la condición de discapacidad, quién era esa persona, qué hacía, cuáles eran sus intereses, para partir desde ese momento y no de un momento justamente invadido por la enfermedad o por la condición, ¿no? Partir de lo anterior y desde allí pensar esta nueva realidad. Seguimos. La siguiente. Bueno, nos hace una lista, ¿no? De las cuestiones que hay que hacer. Lo voy leyendo junto con ustedes como para poder ir comentando en todo caso cada una. Dice, aportar lo necesario sobre las capacidades del usuario a todos estos niveles. Aportar lo necesario sobre lo que tiene en lo cognitivo, lo que tiene en lo manipulativo, ¿no? En lo sensorial. Conocer las funciones que el usuario tiene conservadas. Eso lo comentábamos ya antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace de forma autónoma y controlada? Eso es fundamental, porque de ahí vamos a ir creciendo, desde lo que ya hace él en soledad, digamos. Lo que es efectivo, eso controlado, lo que hace con menor asistencia, es la riqueza donde nosotros vamos a ir a mirar y a buscar. Esto que mostraba Patri en el video, qué movimientos y posturas hay que evitar, o sea, hay que fijarse si está bien esta cuestión de cómo le estamos ofreciendo el,
el dispositivo, cómo le estamos ofreciendo el periférico, la adaptación, para no incrementar esos movimientos y para ayudar en otros. El tema, bueno, nivel de luz y los colores, los contrastes, ¿no? Ver también lo visual, si hay algún componente visual o lo motriz, si hay algún componente, no quedarnos solamente en el recorte de lo cognitivo. Esa persona, esto que dice las ayudas técnicas que hasta ese momento se han utilizado, esa persona no nació cuando nosotros nos acercamos a la evaluación o nos acercamos al trabajo. Esa persona tiene una biografía seguramente con un montón de momentos de felices, un montón de momentos en que pudo hacer un montón de cosas y otros momentos que han sido un derrotero. Entonces tenemos que indagar un poco en esa biografía para no repetir aquellas cosas que no pudieron andar bien, ¿no? A cada barrera de acceso siempre vamos a encontrar una alternativa. Vamos a partir obviamente de esos 7 principios, aquello que sea adaptable, aquello que sea ubicuo, aquello que tenga todas esas condiciones que ya mencionamos para buscar una alternativa a cada cuestión. O sea, si yo voy y trabajo comunicación, tengo que ampliar un poco mi cabeza y en todo el caso convocar a otros profesionales, a un terapista ocupacional, a una fonoaudióloga, al docente, al asistente, al cuidador, al enfermero, para ver qué otras barreras hay y trabajar de manera integral. Después, bueno, esta cuestión de lo eficiente por sobre lo eficaz, ¿no? Esta cuestión de lo eficiente en tanto mayor velocidad y precisión, mínima fatiga, ¿no? Esa es la eficiencia. Combinar una cantidad de factores buscando la eficacia, pero teniendo en cuenta la eficiencia. Y bueno, y fundamental que para mi gusto a lo mejor, ahora que lo pienso, tendría que haber puesto al comienzo, que es esta cuestión de la aceptación del usuario, ¿no? Bueno, ahí seguimos, ahí me estoy acelerando un Claro, poquito. a mí Sí, me gustaría decir con respecto a esto, y que tiene que ver con nuestra experiencia, de que muchas veces el contacto con los otros tiene que ver con un interés de alguien, de la familia, del equipo, y tenemos que basarnos en este último punto, principalmente que sea lo aceptado por el usuario, cómo se siente, lo que le sirve y que se apropie del recurso. Vuelvo a repetir, por ahí nosotros lo planteamos o se plantean de determinada, necesita comunicación, me pasó a mí con un paciente adulto, y él lo que quería era divertirse, escuchar música, entrar al diario, poder escuchar las noticias de, tenía problemas visuales, secuela de cerebro, tenía toda, Parkinson, y la familia quería que se comunicara. Y él lo que quería era, y armó su comunicador con una parte que era comunicación y otra que era información. Y él quería acceder al diario y escuchar las noticias de gimnasia. Era lo que más le importaba. Entonces, bueno, hay que respetar ese tipo de cosas, de las funciones y de lo que el usuario acepta y también darle tiempo. Quizás en el momento que nosotros presentamos los recursos no es el momento, sobre todo cuando estamos trabajando con niños. Y más adelante le dan otro uso. Quizás utiliza esa carpeta de comunicación como portador de texto para buscar cuál es la palabra que ellos quieren o el concepto que quieren desarrollar. Y no fue en el primer momento que era armar frases a través de las casillas o a través de los pictogramas. ¿Sí? bueno, entonces un poco sintetiza todo lo que comentamos recién con estos pasos para la inclusión de ética adaptada, ¿no? Y nos habla, bueno, esto de evaluar, en principio sí, las necesidades a cubrir, después seleccionar el dispositivo, el software, adquirirlo, con todo lo que eso ya implica, ¿no? Pero no termina ahí. Habla de ajustes y complementos, que seguramente va a tener eso, que es rarísimo que no lleve un ajuste y un complemento, ya sea de lo más simple como poner un almohadón para lograr la postura correcta, los 90 grados, la línea de la mirada, la línea de los ojos al monitor, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algo muy, muy básico, muy, muy sencillo. Y después, bueno, la búsqueda de equipos para el inicio del entrenamiento. La búsqueda de equipos me refiero a equipos de profesionales para que hagan ese inicio de ese entrenamiento y que seguramente van a necesitar una capacitación. Pongo eventual porque puede ser que no, pero bueno, es así en la mayoría de los casos. Y ahí continúa con una fase, con una etapa que no es menor a las anteriores, todo lo contrario, que es la de evaluar qué pasó con todos estos 5 pasos y reajustar en función de esa evaluación.
¿m? O sea que es todo un proceso de inclusión, de tecnología. Y después, bueno, volviendo un poco al comienzo y pensando desde el enfoque en que partíamos, del enfoque de la interacción, del enfoque donde tenemos al sujeto enfrentándose a un periférico, nos centramos un poquito más en cómo pensamos al sujeto, como un ser que tiene un aspecto, un factor cognitivo a trabajar, pero también hay un montón de componentes de tipo relacional que nos va a boicotear o nos va a mejorar eso cognitivo y lo emocional fundamentalmente. Siempre contamos la misma anécdota con una alumna que compartíamos, yo desde el lado de la escuela y Patri desde el lado del trabajo el desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología, que ella usaba dispositivos con Patri en su casa y le decía, y me lo decía a mí bajito en el recreo, yo eso que uso con Patri ni loca lo llevo al cole. Entonces, esa cuestión de, bueno, nosotras veíamos que le solucionaba parte de su escolaridad. Tenía un muy buen recepción cognitiva, estaba... Era lo más indicado, Sí. era lo más indicado y para ella no. De hecho, se rompió una vez uno porque fuimos además implementando distintos recursos que le facilitaran a ella por la fuerza, otros recursos trabajando con Sergio, que es el que desarrolla los recursos de bajo costo, y un día se rompió uno y dijo, bueno, por mí si se rompió mejor, si desapareció mejor, y tuvimos que cambiar y dejar de utilizar esos recursos. Y ella Buscar avanzó cambiar. en sus habilidades hasta llegar a usar un pad convencional. O sea, fue tal el esfuerzo que puso para lograr desprenderse de todos esos artefactos que no le interesaban y lo logró. Entonces, bueno, por el lado de la tecnología también están los artefactos, ¿no? Están las tecnologías artefactales, las simbólicas y las organizativas. En la simbólica está esto, está la mirada del otro, está cuánto tiene que ver el interés, lo etario en esa tecnología, y lo organizativo, esto de los acuerdos entre diferentes profesionales, entre colegas, los contextos de uso, cuánto tiempo voy a utilizar para la sesión para trabajar eso, con qué lo voy a utilizar, si lo voy a utilizar algo extrapolado de la realidad de ese sujeto o no. Entonces, fíjense todo el entramado que implica y que nos hablan siempre los autores de un proceso de acción planificada. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, le vamos a adjudicar o vamos a prescribir, le vamos a pensar para tal persona determinado programa o determinado dispositivo, todas las cuestiones que entran a mezclarse, a entretejerse, armando una sola tela para lograr algo que no termine, como nos decían estos autores, en el abandono o en despreciar algo que tanto esfuerzo y economía implica, ¿no? Bueno, y creo que en la siguiente estamos en la última, que bueno, que nos hace como un cierre y nos dice, bueno, cómo se introduce la tecnología, ¿no? Se introduce la tecnología pensada desde un software o desde un hardware como seguramente como un único camino, o sea, no hay otra manera. Nosotras no conocemos otra manera que no sea a partir de tecnología informática, ¿no? Ya sea esta, como dijimos, universalmente mucho mejor o adaptada, bienvenida sea. ¿Para qué la vamos a introducir como único camino? Bueno, el aprendizaje de la comunicación es el desarrollo integral de la persona, es la proyección de su plan de vida de la persona. ¿No? Justo me están tocando el timbre y no hay nadie en mi casa, increíble. Bueno, hagan de cuenta que no está, que no se escucha. Bueno, y ahí vamos entonces. Esto interviene en el sujeto y para el sujeto, ¿qué te diría implicar? No es suficiente que facilite, ¿no? Acciones, habilidades. No es suficiente que esto lo facilite. No solamente depende de que lo facilite. Hay que lo tiene que incorporar, lo tiene que sentir como propia esa tecnología, como algo que le va a acompañar toda su vida, esa o algo similar, pero que lo va a acompañar toda su vida o parte de su vida mientras eso le pueda facilitar acciones. Y que lo tiene que aceptar también para enfrentar el mundo con eso, para enfrentar su realidad con eso y para proyectarse como sujeto. ¿No? Un poco ese es el cierre que nos parece que es interesante pensarlo
pensarlo desde ahí y darnos cuenta si podemos seguir ese proceso, podemos cumplimentar con todo eso, ese proceso y podemos evitar el abandono y podemos sumar en una buena selección y en una buena evaluación y reajuste todo lo que implica para un sujeto con condición de discapacidad. O sea que no es algo para tenerlo como algo menor o para no animarse a transitarlo, ¿no? Desde el lado nuestro de profesionales, obviamente. Pensando en lo que estás contando, generalmente nosotros recibimos el camino contrario, digamos. Las propuestas más bien vienen de las empresas de tecnología a través de algún profesional, digamos. No surgen de una evaluación natural del paciente, como un desarrollo, como una evolución en las competencias del paciente, donde llega a un límite y bueno, quizás la tecnología como una herramienta lo puede mejorar, sino al revés, o sea, es digamos, una propuesta de una empresa de tecnología a través de alguno de los profesionales. Y esta cosa que vos marcabas, es invisible, que sea algo como nuestra cotidianidad, que es una parte natural ya del desarrollo, una de las cosas que menos se tienen en cuenta por ahí en lo que nos viene como pedido, ¿no es cierto? Sí, en general, lo que nuestra experiencia que nos hemos encontrado, hemos hasta participado en muchas evaluaciones de estos recursos, de estas empresas, partimos de que mucha de esa gente no es especialista en discapacidad, sino que son por ahí técnicos, son ingenieros en informática y no conocen la aplicación. Y que hay un fin económico, obviamente. Otra de las cosas que nosotros esto, hay una cosa mágica también por ahí asociada, como que la tecnología va a solucionar algunas cosas que, bueno, eh, termina siendo esto. Nos pasó con un chico que por ciertas circunstancias se tuvo que aprobar el TOEFL, digamos, habíamos hecho hablar por varios equipos, no solo el nuestro, creo que dos más intervinieron a pedido del nuestro y también de la familia. Y bueno, finalmente se aprobó y bueno, digamos, después nos mandaron videos de lo que estaba sucediendo y era un forzamiento del aprendizaje de la tecnología, no de lo que iba a aprender con la tecnología. Este era un poco lo que ustedes reflejan acá, ¿no? Claro. Por ejemplo, con el TOBI, en el curso, una alumna nos acercó una filmación de un alumno de ella que lo estaba utilizando, nos mostró que se... Y nosotros le preguntamos, pero nene, ¿qué usaba antes? Un pulsador. O sea que podía usar un pulsador. ¿Y qué prefería? Prefiero un pulsador. Cerrado el tema. Está la preferencia del usar y aparte el restarle opciones cuando él podía utilizar otra cosa. Es como no tomar en cuenta. Lo que sí me parece a mí ahora, hace poquito con esto del OTA Project, evaluaron una chiquita que está lo está siguiendo una de nuestras compañeras del equipo, es que también ofrecen algo que las obras sociales no dan, que es el equipamiento. O sea, es el software, es el aparatito, más la computadora, más la computadora se podría suplir, pero las obras sociales no las cubren, lo toman como algo que bueno, que cualquiera lo puede comprar. Y no cualquiera lo puede comprar, no pueden tener dos o tres o una que sea específica para ese usuario. Entonces, me parece que es un tema también a rever. ¿Qué entra dentro de la tecnología que tiene que cubrir una obra social que no sea solamente? Entonces, a los papás les soluciona. A esta nena le van a mandar que no sabemos porque la vieron, estaba nuestra compañera, algo de accesibilidad a la tablet, no la vieron trabajar, la vieron trabajar con los recursos que teníamos nosotros y un software que sabemos, una aplicación que sabemos que ya la hemos probado, que es buena, pero que no sé qué todo lo demás que le van a ofrecer. ¿Se entiende? Claro, que quizás ahí nosotros lo que vemos, o de repente la dificultad es que no se va como, o sea, yo lo que ustedes vienen presentando veo que se va como de lo que el paciente está pudiendo hacer ahora, ir acompañando ese desarrollo, que es un poco la línea terapéutica que, no sé, sigo yo como psicóloga clínica, o sea, si tengo un pacientito que no está pudiendo quedarse sentado, para hacer un juego, menos voy a pedir que se quede sentado para hacer una actividad de la que no quiere. O sea, primero necesito, qué sé yo, que extienda el tiempo de atención en una actividad de su preferencia.
Entonces quizás vemos que chicos que no se trabajó ningún tipo de comunicador, desde algo sencillo, no sabemos cuál, digamos, si puede elegir entre dos opciones, se pasa a, por ejemplo, con Dota Project nos pasó un pacientito con TEA, de lo que sería un nivel 3 para mí en una evaluación severo, con unos tiempos de atención muy cortitos, nada de lenguaje, mucha necesidad de estímulo propioceptivo, un nene que corría de un lado a otro, que se paraba de la cama y se tiraba todo el tiempo, no se había podido trabajar una fase 1 de TEC y se proponía el sistema de Data Project como la solución. Quizás esa familia de repente tenía una tablet con la que se podía empezar a entrenar para tener una cierta certeza de... o sea, yo creo que hay un paso previo a nivel terapéutico, ¿no? De poder ir logrando algunos prerequisitos, trabajando la comunicación también. O sea, no es que, bueno, hasta que no logres no hacemos nada. Tenemos que darle herramientas de comunicación. Pero la sensación era, bueno, falta para proponer esto, y no va a ser una cosa mágica, que este dispositivo va a hacer que mejore la conducta, la posibilidad de aprendizaje del nene. A veces en la primera nosotros tuvimos la evaluación de un nene así como vos contás, tuvimos que decirle que no estaba preparado para la tecnología. Nosotros nos centramos en la tecnología aplicada para. Por supuesto, también hacemos trabajo en mesa, con material concreto, no podemos dejar de utilizar determinados recursos. Y este nene tuvimos que decirle que no, ya estaba con un equipo muy especializado y la familia estaba buscando algo que lo solucionara, y realmente no se podía, no estaba para trabajar con la tecnología, y él estaba acostumbrado a usar una tablet, pero que toqueteaba, ni miraba, bueno, claro, que quizás hay yo lo que veía es que había un uso estereotipado. Por ejemplo, si el celular lo tenía, pero lo que hacía era no podía ni mirar una canción en YouTube, era pasar, mirar 30 segundos o 10 segundos a veces de una cierta... Y también a veces hay pacientes que son graves, que vos dices, bueno, el equipo tiene el mejor equipo, están trabajando bárbaro y la respuesta es parcial. Sí, que requiere de otros tiempos o requiere de otros caminos. Nosotros trabajamos con 4 obras sociales, 3 de ellas son de dirección. Una es de pequeños empresarios, monotributistas, por ahí hay un poco más diversos sectores sociales, pero de hace 10 años que no recibimos ningún pedido de tablet o sea, de hardware comunes, digamos, ¿no? Creo que la misma fue hace 7, 8 años. Lo que sí tenemos es estas cosas que, como dice Eugenia, digamos, vienen a, digamos, digamos, uno no puede evaluar el valor que tiene el software, pero viene con un hardware asociado, y bueno, uno no sabe qué valor tiene una cosa u otra. Y lo que pasa en discapacidad, ¿no? Por acá ocurre al revés, porque es para discapacidad y como sabe que hay un financiamiento, te la cobro 10 veces más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso es que nos parecía importante. Nosotros trabajamos todo el tiempo presupuesto y vemos, digamos, lo que tiene que haber algún criterio también de valor, digamos, y parece que por discapacidad, digamos, como un castigo, ¿no es cierto?, lo voy a cobrar mayor. Entonces, eso también hay mucho en el mercado. Que también hay que tener en cuenta que todo ese software que lo acompaña, que todo tiene su propio hay que saber utilizarlo. Entonces necesitamos esa pata de quién va a continuar poniéndole contenidos, ampliándolo, aumentando qué situación. A Gaby le pasa que tiene unos alumnos que lo utilizan y que cada tanto se desconfigura, y nosotras hemos hecho webinarios y algunos cursos como para saber de qué se trata, porque hay que volver a habilitar ese recurso. No es ponerlo, ni la plantilla que viene de ejemplo le sirve a todo el mundo. Eso es desconocimiento de la discapacidad, básicamente, de lo que es una persona con discapacidad, que no hay dos personas iguales, no hay dos formas iguales para entrar a utilizar un recurso, y no hay dos formas iguales para aprender ni para comunicarse. Por eso digo que estas empresas, no hay gente formada en discapacidad que lo acompañe, porque si no, por ahí hay un poquito como más adaptable, como decía.
nosotros recibimos más que nada la demanda de las empresas a través de algún profesional que el médico ratifica, pero lo ratifica porque cuando hemos pedido informes no puede dar cuenta de la evidencia. Esto es algo que nos ha sucedido también, ¿no es cierto? Hemos tenido que evaluar varias veces esto digamos, para justificar, digamos. Cuando hemos tenido dudas, obviamente que se ha probado, digamos, ¿no? Pero hay casos que son tan evidentes, tan evidentes, que hay un desfasaje entre la clínica del paciente y lo que supuestamente va a hacer con la tecnología. Entonces ahí donde uno ve, digamos, uno puede decir directamente, emitir un informe taxativo del tema, que eso no lo dudamos cuando es así, porque es evidente que hay un desfasaje entre la propuesta y la clínica del paciente, porque nosotros vemos al paciente, no es que emitimos dictámenes sobre los documentos, y algunos los conocemos de hace años, esa también es una ventaja, que por ahí otras obras sociales no tienen, y bueno, dicen que sí por lo presupuestario. Nosotros decimos que sí o que no, acorde a la clínica del paciente, esa es por ahí la ventaja que tenemos respecto de otras obras sociales. O conectarse con los profesionales que ya están trabajando, que nos den los... Claro, quizás lo que nos falta es esto no, pero que sí, ¿no? Como a mí como que me gustaría, o al menos a mí me gustaría cuando uno dice, bueno, este sistema no, pero ¿cuál otro sí? Bueno, ¿Qué otras opciones hay? que sea universal, que sea universal a priori, que sea para todos, que tenga en cuenta estas cuestiones, que tenga en cuenta qué es lo que el paciente ya hizo, que tenga en cuenta qué opciones de accesibilidad de las ubicuas utilizó. Por ahí sería el camino. Esto, hace mucho que estamos en esto, en lo personal hace 30 años que estoy en el área de discapacidad y bueno, he sido director de centro de día, yo le pediría que la para general de los sistemas que más se utilizan o que vieron que tienen realmente cierta eficacia. Bueno, no sé cómo está preparada la última charla, pero por ahí hay que ser un poquito más concreto de lo que se en la práctica, de lo que se está usando. Lo que ustedes hayan visto, por supuesto, ¿no? Cada uno tiene una práctica reportada, pero para ir un poco más a lo que ven que funciona por experiencia, a lo que ven que tiene más dificultades de funcionar. No, digo, por ejemplo, programas concretos por ahí o digamos, prácticas que ustedes hayan evaluado, visto que como ejemplo, más que nada, para tener un panorama, si bien no, porque nosotros tenemos lo nuestro, hemos evaluado mucho Toby, hemos evaluado Data Project, esto lo hemos evaluado, pero hay otras cosas que justamente no nos llegan a nosotros porque siempre nos llega lo más caro, no tenemos acceso a lo que no. Claro, sí. Lo más caro, digamos. Claro, sí, bueno. No tenemos acceso Sin... lo que... Jorge, sin lugar a dudas, un poco ya te lo venimos contestando, o sea, nosotros trabajamos y nuestro enfoque y no tiene que ver solamente por no adquirir determinado producto, tiene que ver con un enfoque ideológico que va obviamente al software libre, por eso en nuestro equipo está Saco, que es un gran desarrollador, y vamos siempre a lo universal y a la distribución gratuita, que no quiere decir que sean cosas de mala calidad y tampoco, sino todo lo contrario. No, es que me parece un concepto adecuado porque si no, hay como una tendencia, como pasa en ortopedia, sin ir más lejos, o sea, hay una tendencia a lo más caro siempre, digamos, ¿no? Como hay recursos, vamos a lo más caro siempre. Entonces, hay que tener cuidado porque no es ese. Muchas veces, por ejemplo, con los pulsadores o con los switch, empezamos con recursos de bajo costo para ver si es el camino. Antes de decir sí, comprar Lernet, que es el más caro y que es el mejor, y no hay discusión de que es el más duradero. Yo en la escuela tuve uno como 15 años, utilizándolo con todos los chicos de la escuela, uno solo y nunca se rompió. Tenemos nosotros acá. Entonces, pero sí saber que ese es el camino, no hacerles decirles, mira, si comprá tal, que nosotros obviamente no ganamos un peso en eso,
pero es el camino, porque por ahí, y me pasó de hacer comprar uno y que la chica no lo aceptara. Tuvimos que pasar a adaptar un mouse común porque era lo que ella Mira, quería usar. Conmigo había usado un es muy fácil. La agencia de tecnología inglesa, el NICE, evalúa desde un medicamento a una tecnología o a, a una práctica de salud, costo-efectividad medido por años de calidad de vida. O sea, en realidad, cualquier cosa que nos venga para el área de salud, no hay, esto ya está inventado cómo se evalúa, ¿se entiende? O sea, tenemos que tener y todo eso respecto al costo, porque, digamos, todo de alguna manera sale del mismo pozo, el pozo de salud, ¿no es cierto? Lo que se le da a uno no se le da a otro, es así. Entonces, esos son los parámetros donde, como éticamente y responsablemente y con un criterio, nos tenemos que manejar. Si no es, bueno, sí, me parece que va a andar, digamos, no tiene mucho sentido eso, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces, por nuestra parte, no sé si no hay alguna otra duda o alguna otra cuestión. Saben que a través del mail nos pueden consultar cualquier Perfecto. cosa para que podamos ampliar. Podemos disponer de la filmina. Me gustaron mucho los tres conceptos, primero como eje, digamos, como criterio para también para una evaluación. La verdad, esto que dijeron los alumnos de ustedes, andar con un aparato en una reunión, en una fiesta, la verdad. Ni loca, dijo Guadalupe, ni loca. Bueno, sí, cómo no, les podemos compartir por mail, está en compartir la presentación, así tienen algunos datos. Por ahí le pueden hacer esta sugerencia a la fonoaudióloga porque nosotros tenemos el sesgo por el tipo de obras sociales con la que trabajamos, que conocemos las más caras, lo que no conocemos las más accesibles y las más universales. Bien. Claro. Bueno, sí, igual ahí algo se llevan ahora. En esta presentación algo aportamos en ese sentido. Y podemos seguir por ahí, cómo no. Porque como se va a ubicar más en la comunicación aumentativa, por Sí, ahí sí. viste que hay más programas de eso, Eso digamos. podemos abordar en la especialista en la charla que viene. Claro, Y con sí, otros sí. puntos que no es solamente lo que sea comunicación alternativa, sino la clasificación de los usuarios, por esto que decíamos qué condiciones y en qué nivel. Nosotros partimos de la idea que todos se comunican y que todos pueden trabajar. Así que partimos de esa premisa. Bueno, le mandamos el Power y por ahí con algunos datitos de los programas que se ven ahí. Ah, perfecto, sí, por esto que te digo, sí. Vamos a seguir investigando y ese tipo de cosas. Genial. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes.